Hola, bienvenido y bienvenido al curso de Educación Sexual Integral. El tema 1 es conceptos básicos en sexualidad y vamos a iniciar hablando sobre salud sexual. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Además menciona que no solamente es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, es decir, que no solamente no tengamos alguna enfermedad, sino disfunción sexual, que esto tiene que ver con la respuesta sexual humana. También hace hincapié que esto se tiene que ver desde un enfoque positivo y asegurarnos que las personas lo vivamos desde una experiencia placentera. Además, libres de coerción, discriminación y violencia, y que para que esto se logre y se mantenga debe estar basado en los derechos de todas las personas, sobre todo en la población adolescente, enfatizando en los derechos sexuales y reproductivos. El segundo concepto es el de sexualidad. Este también lo vamos a retomar de lo que marca la OMS. Y la OMS dice que la sexualidad es un aspecto central del hecho de ser humano y abarca sexo, identidades y papeles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y la reproductividad. Lo maneja, ustedes van a poder observar que dice reproducción, pero cuando veamos el apartado de olones, hace la diferencia entre reproducción y reproductividad el doctor Eusebio Rubio. Regresando al concepto, dice que es un aspecto central del hecho de ser humano, es decir, los animales no tienen sexualidad, solamente los seres humanos por esas capacidades cognitivas que tenemos. Y es importante diferenciar lo que es sexualidad, lo que es sexo y lo que es un encuentro sexual o coito. Siempre hay que distinguir estos conceptos cuando vamos a abarcar el tema de sexualidad. El siguiente concepto es sexo. Se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos como hembras y machos. En el caso de las hembras, tienen los cromosomas XX y las características de los genitales, órganos sexuales pélvicos externos e internos, vulva, útero, entre otros. Y en el caso de los machos, los cromosomas XY y los órganos sexuales pélvicos externos e internos, como pene y testículos, conductos deferentes, entre otros. Pero también conocemos a personas intersexuales, que son aquellas personas que comparten características tanto de machos como de hembras. Estas pueden ser internas o externas, es decir, pueden tener cromosomas como XXY o lo menos común, XYY, o externas pueden tener una vulva y un esbozo de pene. También tenemos lo que es el sexo de asignación, que esto es cuando un médico, una enfermera, una partera, la persona que recibe a este bebé, asigna el sexo al momento de que lo ve. Es decir, recibe a este bebé y revisa si tiene pene y testículos, pues va a decir que es un macho. Y se le asigna el género a partir de esto, ¿no? Y entonces dice es un niño. Y si tiene una vulva, le va a decir es una hembra y va a decir es una niña. O cuando le hacen un ultrasonido, pueden ver qué genitales tiene y a partir de esto le asignan el sexo, macho, hembra, y va relacionado con lo que es el género. Y que el género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Es decir, si este bebé tiene pene y testículos, vamos a decir que es un niño y a partir de esto le vamos a enseñar ciertos comportamientos y le comenzamos a regalar ciertas características en juguetes, en ropa y de color. Aquí en México está relacionado al color azul. Por otro lado, si este bebé tiene vulva, entonces se le van a enseñar ciertos roles, comportamientos, juguetes y ropa de color específica. Hay un color que se maneja en nuestro país que es el color rosa. Y el género tiene características que es más allá de nuestra cultura. Es decir, no es lo mismo el ser hombre o ser mujer aquí en México que, por ejemplo, en algún país asiático, en China o en Japón o en algún país en África. Cada cultura va a determinar estos roles y comportamientos que debemos tener, incluso en el uso de vestimenta. Por decir un ejemplo, en Escocia es común que en la adolescencia personas varones vayan a la escuela con falda en época de verano porque hace calor, o cuando se van a casar un varón llega al altar con una falda escocesa. Entonces esto es porque cada cultura va a determinar. Otra característica que tiene el género que va cambiando conforme pasa el tiempo. Si ustedes analizan, por ejemplo, en el cine de oro, el género era diferente. Pedro Infante tenían ciertas posturas en vestirse, en corpulencia, en características físicas que determinaban qué era el ser hombre. Ahora ha cambiado. Por ejemplo, los actores que hacen
Avengers o futbolistas como Cristiano Ronaldo, se ha definido de manera diferente el ser hombre. Va cambiando conforme pasa el tiempo y sí podemos hablar de género de dos, ¿no? El ser hombre o el ser mujer en un sistema binario. Pero cuando veamos el tema de diversidad sexual, vamos a darnos cuenta que hay más diversificación en ese sentido. Siguiendo con esto, el siguiente concepto es rol de género y tiene que ver con este conjunto de normas y comportamientos asociadas particularmente como femeninas o masculinas. Es decir, si ya me dijeron que soy niño, me van a regalar juguetes específicos que pueden ser carritos, luchadores, aviones, charpe, balón de fútbol. Y en el caso de ser niña, pues entonces me pueden regalar una cocinita, trastes para jugar a la comida, una plancha, una muñequita. Esto tiene que ver que desde la infancia nos van insertando ciertos roles que de acuerdo a nuestra sociedad pues nos dice cómo nos debemos comportar. Sin embargo, recordar que los juguetes no tienen género, es decir, no existe una muñequita que va a ser específicamente para mujeres. Un varón sí puede jugar con una muñequita, lo único que está aprendiendo es ejercer su papel de paternidad. Entonces, estos roles los podemos hacer tanto hombres como mujeres y los podemos determinar como masculinos o femeninos. El siguiente concepto es de orientación sexual. En algunos libros todavía lo van a poder encontrar como preferencia sexual, sin embargo, ya se está retomando que el concepto sea orientación sexual. Porque preferir habla que yo puedo elegir. Por ejemplo, ¿qué prefiero, un helado de vainilla o de chocolate? Hay una elección de por medio. Y la orientación sexual, pues desconocemos el origen de todas las orientaciones sexuales. ¿Qué conocemos de ellas? Que la orientación sexual nos damos cuenta de ella a partir de los 5 años. Generalmente cuando estamos en el preescolar es cuando nos damos cuenta qué persona nos atrae pues físicamente. Además, sabemos que una orientación sexual diferente a la heterosexual no es una enfermedad, no es una desviación, no es un trastorno. Y se han estudiado 3 orientaciones sexuales. Heterosexual, personas que tienen gusto o atracción por personas del otro sexo género. Homosexual, personas que tienen gusto o atracción por personas del mismo sexo género. Y personas bisexuales que tienen gusto o atracción tanto por uno u otro sexo género. Aunque cuando veamos el tema de diversidad sexual también vamos a ampliar esto de las orientaciones sexuales. El siguiente concepto es identidad sexual. Este incluye la manera de cómo la persona se identifica como hombre o como mujer. Esta es una concepción mental que nosotros tenemos. Nuestra identidad sexogenérica, de acuerdo al sexólogo David Barrios, la conformamos a los 3 años. Incluso en su libro Resignificar lo masculino, él menciona que a partir de los 2 años es inamovible. Tiene componentes biológicos, psicológicos y aprendidos. Y esta identidad puede coincidir o no con el cuerpo. Es decir, voy a poner los ejemplos en mí. Si a mí me preguntaran, ¿eres hombre o mujer? Si yo digo, soy hombre, esta es la construcción mental que tengo de mí, este concepto, y me percibo como hombre y tengo cuerpo de hombre, hay concordancia. Se les conoce como persona cisgénero. Concuerda su identidad con su cuerpo. Pero hay otros casos en los que la identidad no coincide con este cuerpo biológico. Es decir, si me preguntaran a mí, ¿eres hombre o mujer? Y respondo mujer, mi identidad sexogenérica no corresponde con mi cuerpo. Hay discordancia. Se les conoce como personas transexuales. Identidad de género, ese es un tema también importante. En español, si hay diferencia entre identidad sexual e identidad de género, si hay una diferencia entre transexual y transgénero. En identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o combinación de las dos. Es decir, estos roles que desempeña socialmente. ¿Qué roles hace más? ¿Masculinos o roles femeninos? Por ejemplo, aquellas mujeres que les gusta la mecánica, jugar fútbol, no maquillarse, utilizar ropa holgada, coloquialmente y despectivamente se les dice que son personas machorras, que eso es violento y transgresor. Pero hace referencia a una persona transgénero, es decir, que prefiere realizar los roles que opuestamente se le asignan, no femeninos, sino masculinos, y viceversa en el varón, que de una manera despectiva, incorrecta de decir también, y violenta, cuando se le dice a un hombre mandilón, ¿no? Porque prefiere dedicarse a labores del hogar, a la crianza, a lo mejor tener un cuidado personal. Tiene que ver con estos roles que está haciendo opuestos a los que socialmente se le asignan. Sin embargo, esto lo vamos a ver un poco más en el tema de diversidad sexual.
Esto sería todo. Recuerden acudir al apartado de descargables y de lecturas para tener la información complementaria. Gracias.